Ahí está. Buenazo. Voy a silenciar para que no se me acople. Ahí va. Perfecto, estamos acá en vivo. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Contento de que no hizo el calor que pronosticaban, ese calor peronista que daban para toda esta zona, que decían que iban a haber 42 grados, 45, no sé qué. Nos íbamos a morir todos, pero por suerte no. Y acá estamos con un invitado que trae información muy pero muy interesante. Yo estuve escuchando un video el otro día que me llamó la atención poderosamente, entonces dije, bueno, vamos a ver qué tal, este, qué nos cuenta Nicolás. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Joan, ¿cómo andás? Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos. Em, bueno, como todos sabrán, vivimos en una época que cambia velozmente. Se escuchan todo tipo de ideas, propuestas nuevas para supuestamente mejorar la vida de las personas. Estamos viviendo supuestamente toda la cuestión del cambio, ¿no? La nueva agenda verde y no sé cuántas, un montón de porquerías más que escuchamos por ahí. Este, la gente del canal no es muy amiga de estas cosas, pero a veces nos cuesta encontrar específicamente el por qué, ¿no? O sea, no me cae bien, pero ahora está el tema del por qué. Entonces, quería que vos, bueno, primero nos cuentes un poco sobre vos, de dónde sale tu interés por esta temática, por qué no sos peronista. Y bueno, un poco de dónde sale tu iniciativa de parte del canal que vos tenés en YouTube. Bueno, para los que no me conocen, soy Nicolás Martínez Laje, soy abogado, 42 años, argentino, hincha de River, no afiliado a ningún espacio político. Eh, para resumir la historia de este emprendimiento, Terapia Liberal, que es el canal que llevo adelante en YouTube, digamos que en el año 2019, luego de que el Frente de Todos ganara las elecciones, tomé la decisión, pero no tenía una estricta vinculación con ese hecho político. Tomé la decisión de salir al público a hablar de liberalismo, con una idea en la cabeza. No soy la persona que más conoce, no soy el experto más formado. Quiero aprender y quiero que otros aprendan, quiero que colaboremos en desarrollar las ideas. ¿Por qué? Porque yo venía participando en grupos donde en teoría se difundían ideas liberales, pero grupos de estudio, grupos cerrados, pero me empecé a dar cuenta de que a medida de que yo despertaba las ideas liberales, me empecé a dar cuenta el profundo desconocimiento e incomprensión de las ideas, ¿no? Entonces estaba en un lugar donde se decía que se defendía el liberalismo, pero sin embargo llevaban adelante, se proponían eh, o se reivindicaban regímenes como el maoísmo. Entonces era una contradicción que la verdad que tardé mucho tiempo en verla, porque uno, lamentablemente, desde que se inicia eh, en el adoctrinamiento, en la educación, brindada a través de los contenidos que aprueba el Estado, salvo que uno tenga o un mentor o alguien que lo inicie en las ideas liberales, es muy difícil que las vea hasta ya una avanzada edad. Entonces, ese fue mi caso, tuve un despertar, eh, puedo definirlo como un momento donde empecé a conectar los puntos con el liberalismo Una y me epifanía. empecé a sentir, claro, y me empecé a sentir que no tenía razón de ser lo que estaba haciendo intelectualmente. Entonces dije, bueno, salgamos al público, en lugar de morir en cuatro paredes con 10 tipos que no entienden de lo que están hablando, salgamos a exponer la cara, las ideas y a enfrentarnos a lo que se viene. Se dio el triunfo del Frente de Todos, por eso te digo que no necesariamente estaba vinculado, pero
cuando se da el triunfo del Frente de Todos, empiezo a notar como una reivindicación acá en la Argentina de más, digamos, en el trato con gente con la que no hablaba de estas ideas, ¿no? Pero como una reivindicación de ideas que me parecían muy nefastas. Entonces, cuando fue la asunción de Alberto Fernández, dije, listo, este es el primer programa de terapia liberal. Que en ese momento era un podcast, no tenía imagen, no era video, pero bueno, el mercado manda y nos fuimos adaptando a lo que el mercado requería. Ese fue el comienzo. Ahora, tengo que reconocer que desde aquellos momentos de 2019 jamás imaginé que el mundo se iba a convertir en lo que se convirtió. Jamás lo vi venir. Eh, Tampoco jamás me imaginé que yo iba a estar investigando y metiéndome en temas que al principio tan en apariencia tan desconectados de la filosofía o de la actualidad del día a día argentino, ¿no? Y así fue, cuando empezaron las medidas, ¿no? Usemos un lenguaje YouTube friendly, cuando empezaron las medidas que todos sabemos, el tiempo quizás de aislamiento, el tiempo de tener justamente más tiempo disponible, me llevó a investigar más y más cosas, y bueno, hasta que llegué a esta investigación que vos viste, que es respecto a la tecnocracia, que, como dice mi amigo Nicolás Moraz, fue mi opus magnum, ¿no? Mi obra maestra, pero simplemente fue una consecuencia lógica de seguir los pasos de lo que estaba pasando. El tema es que este asunto de la tecnocracia es completamente ignorado por el público mayoritario, ¿no? Digamos, en casi toda su extensión. Ahora, siendo muy concreto, sí venía ya desarrollando la influencia del Foro Económico Mundial, venía estudiando eh, digamos, estoy pensando cómo hacerlo YouTube friendly, las medidas de estos organismos multinacionales, multilaterales que bajan directivas y mandatos y demás. Y en un momento, en un video que hice sobre el gobierno mundial, eh, simplemente leyendo, o sea, no hay nada oculto, simplemente leyendo lo que escribía el Foro Económico Mundial sobre la gobernanza global, así lo definen, hubo un artículo en particular que se llamaba Platón tenía razón, ¿no? Que para los que estén viendo este video, siempre busquen los artículos en inglés. Hay muy pocos en español. Sí. Eh, Ese artículo, Platón tenía razón, que lo reseñé en un video, lo comenté, ¿no? Con el formato típico de la plataforma, me generó ruido. Dije, exactamente a dónde van con esto. ¿Por qué esa reivindicación del cientificismo? ¿Por qué esa idea de gobernanza prácticamente eh, guiada por el algoritmo, abandonando la política, abandonando, cuando uno piensa, no, están hablando de poder y control, no, están hablando de otra cosa. Ese ruido fue lo que me llevó a investigar, a buscar material, y ahí di con la investigación de Patrick Wood, que después vamos a desarrollar más, sobre la tecnocracia. Una investigación que lleva 45 años, ¿no? Sobre una persona muy cercana, aunque no parezca, a las ideas liberales, por su conexión con Anthony Sutton, una persona muy conocida en el mundo liberal, Anthony Sutton. Eh, Esta investigación de Patrick Wood, fenomenal, insisto, 45 años de documentación, de seguimiento de estas ideas de la tecnocracia, realmente significaron para mí como eureka, ¿viste? Todo lo que no terminaba de cerrar eh, conectó mágicamente de golpe, teniendo en cuenta este punto de vista, el de la doctrina tecnocrática que se origina en la década del 30. Así que bueno, esa una larga respuesta, te No, no, dije. pero está bien, está perfecto. Claro, como te decía, es algo que uno
mira, trata de decir, bueno, a ver, ¿qué tienen en común estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los patrones? Pero de repente te encontrás con personas como justamente Bill Gates y Elon Musk, que pareciera que fueran personas que van por dos corrientes distintas, cuando en realidad vemos, después de investigar bien, que no. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que une todo esto? ¿No? ¿Cuál es el...? Porque hay un montón de propuestas sueltas, ¿no? Tenés el tema de la Agenda 2030, pero decís, bueno, a ver, ¿cuál es la base por la que todas estas personas, ¿no? Uno empieza a decir, bueno, tendrán un club secreto por ahí, ¿no? Todo el digo, eh, tal vez suene un poco a conspiranoia, pero conspiran. Vamos, las cosas como son, conspiran, los locos. ¿No es? Digo, lamentablemente uno piensa a veces que ellos son tontos como somos nosotros y que estarán diciendo, ojalá salga el candidato que me beneficie a mí en las votaciones, porque si no, capaz que pierdo mi fortuna. O sea, cuando en realidad estos tipos son ellos los que hacen y deshacen la política y todo, y nosotros estamos acá como menos espectadores que pensamos que por bueno, por votar por uno, votar por otro, vamos a dar, no cambiamos nada, en realidad son solo distintos colores de lo mismo. Este, em, Contame un poco los orígenes de lo que llamamos la tecnocracia, o sea, ¿a quién se le ocurrió esta tan simpática idea que parece que le cayó también a un montón de gente? Bueno, creo que es muy importante la intro que me hiciste, ¿no? El pie para la pregunta, porque das en la clave de un aspecto fundamental. Nosotros estamos, digamos, habituados, nuestros esquemas mentales, a ver las cosas de una forma dual, binaria. Entonces, en general, analizamos estos hechos políticos, geopolíticos que están ocurriendo. Nosotros, digamos, desde un punto liberal, lo vemos en contraposición. Tenemos al comunismo, tenemos al fascismo, distintos sistemas colectivistas, lo que sea. Ahora, ahí está la clave. Tecnocracia no es comunismo, no es fascismo, es tecnocracia. Es otra variante colectivista que, si querés, más adelante podemos repasar algunas diferencias, pero es otra variante. Y eso es lo que nos confunde, porque de golpe toman un camino que parece guiar al comunismo, pero los tecnócratas despreciaban totalmente al comunismo. Entonces no es exactamente comunismo. Entonces esa es lo que confunde el análisis. Ahora, respondiendo tu pregunta en forma puntual. El origen, digamos, institucionalizado, lo podemos encontrar en la década del 30. De vuelta, tenemos que situarnos en el contexto histórico. La Gran Depresión, la crisis de Wall Street. En ese momento, la sociedad, el paradigma social, estaba absolutamente receptivo, parecía posible que el capitalismo había fracasado, que el capitalismo era historia terminada. Entonces, en cierta manera, esa idea marxista de que era inevitable el colapso del capitalismo no se estaba dando precisamente como decía Marx, pero la gente veía con claridad que había una crisis fenomenal que posiblemente podía derivar en el final del capitalismo. Claro. El momento institucional es el año 1932. En la Universidad de Columbia se forma se les brinda, se les alquila, digamos, un sector del sótano de la universidad a este grupo para que formulara la teoría que estaban trabajando, que se denominaba tecnocracia. Ahora, no es justamente el inicio histórico, sino que es el inicio institucional. A partir de 1932, con ese, digamos, validación de la Universidad de Columbia, y después, meses después, la formación de una suerte de ONG llamada Technocracy Inc.,
es que vemos la salida al público de la doctrina tecnocrática. Ahora, brevemente voy a explicar la historia, ¿no? En ese momento, en 1932, tenemos dos personas muy vinculadas al tema. Tenemos por un lado a Howard Scott, una personalidad bastante curiosa, un tipo que literalmente fue expulsado de la Universidad de Columbia meses más tarde porque se verificó que había falseado su título de ingeniero. Él decía que había conseguido ese título en Alemania, la Alemania pre-nazi, ¿no? Digamos. Después esto es importante. Eh, y por el otro lado, Howard Scott y M. Kim Hubbard, que a posteriori se separaría del movimiento tecnocrático y sería el autor de la teoría del pico del petróleo, ¿no? Que esa teoría del pico del petróleo es en la que se sustentan prácticamente todos los movimientos ecologistas, ambientalistas, que se darían luego en la década del 60 y demás. M. Kim Hubbard y Howard Scott no tuvieron financiamiento de nadie en la década del 30. Fueron repelidos de la Universidad de Columbia y a través de la ONG Technocracy Inc. empezaron digamos, a armar un sistema de membresía, donde la gente, o sea, no constituyeron un partido político, pero si la gente les gustaban las ideas, las divulgaban, que esto que lo otro, formaban un sistema de suscripción mensual a una revista que se llamaba The Technocrat y organizaban reuniones y esto y demás. Ahí está la explosión en el público, donde llegaron en su máximo apogeo, a tener cerca de 500.000 miembros en los Estados Unidos. Ahora, que es increíble, yo en el video mío mostré fotos, pero no lo profundicé por una cuestión de tiempo. Pero si uno ve, hasta se habían desarrollado uniformes, pintaban los autos de un color especial, o sea, era tan popular el movimiento que las concesionarias vendían los autos con gris tecnocrático. Era un color en el catálogo. O sea, fíjense lo que estoy Sí, sí, diciendo. era popular, sin duda. Era muy popular. ¿Pero por qué? Porque el ámbito de la época sugería que la idea de la tecnocracia, que básicamente es la propuesta de un sistema económico, no político, económico, sustitutivo del capitalismo, parecía en ese momento, con el colapso de Wall Street, algo razonable, algo viable. Eh, Después, bueno, avanzando un poco en el tiempo, la asociación crece, lo que dije, mucha gente se afilia, lanzan revistas, libros, aparece el famoso que puse ahí en el video, Technocracy Study Course, que es un PDF, un manual para entender las ideas, que, comentario así entre paréntesis, lo encontré en castellano en Mercado Libre a 300 pesos argentinos, una cosa fantástica, una versión más simplificada, digamos. De título El ABC de la tecnocracia. Si lo buscan, hay bastantes ejemplares. O sea, fíjense, llegó Sí, hasta acá. a todos lados. Curiosamente, o no, editado por una editorial de corte marxista. Eh, Ahora, la idea central de la tecnocracia, un sistema económico sustitutivo del capitalismo, un sistema económico basado en los recursos energéticos. O sea, un sistema que no se moviera a través del sistema de precios, de oferta y demanda tradicional del capitalismo, sino que fuera un sistema basado únicamente en la generación de energía. Después, si querés, lo profundizamos, pero bueno, así no me pierdo del tema histórico. Vos interrumpime cuando quieras, porque yo No, para no, no, hablar no no, es tengo que justo problema. está bueno porque estás dando, digo, el curso histórico correctamente. Está perfecto. Bueno, después vamos a la década a fines de los 30. Un comentario. Un Mundo Feliz, la novela de De Aldo Huxley. Huxley, está editada en el mismo año que la tecnocracia sale a la luz, 1932. El hermano Julián Huxley estaba vinculado
a la tecnocracia. Entonces, fíjense que la novela, en realidad, el régimen que está descrito no es exactamente un régimen político, sino que es un régimen cientificista, científico, técnico, digamos, que prácticamente se maneja solo, ¿no? Como una suerte de inteligencia, un algoritmo, digamos, ¿no? Pero bueno, no existían esos términos en esa época. Como dato de color, lo digo. Bueno, fines de los 30, la tecnocracia, que dije que estaba en el sótano de la Universidad de Columbia al principio, compartían el sótano de la Universidad de Columbia con la IBM. ¿Ok? Con IBM. IBM le cede en leasing al régimen nazi los tabuladores, que son las primeras, digamos, los tatarabuelos de las computadoras. Pero a Alemania no viajan únicamente los tabuladores de la IBM, viajan también delegados de la tecnocracia. La tecnocracia también iba abriendo, digamos que, franquicias en distintos lugares. Había una franquicia alemana. La franquicia más importante del mundo no era la norteamericana, sino que era la canadiense. ¿Ok? Otro dato que ahí mencionaste a Elon Musk, esa franquicia canadiense estaba liderada por el abuelo de Elon Musk, que estuvo detenido más adelante en la década del 40. Bueno, la tecnocracia en Alemania desarrolla, trabaja en conjunto para experimentar un sistema basado en este gobierno de los expertos en la tecnología, en la ciencia, digamos, entre comillas, todo. Porque es siempre la ciencia que dicen ellos. Sí, sí, por ¿Ok? supuesto. Según Claro, yo, la ciencia según yo, totalmente. sí. O sea, la gente que está viendo esto, por favor, compárenlo con el mundo actual, ¿no? Porque la idea de fondo que estamos diciendo es que lo que están llevando adelante ahora es las ideas de la tecnocracia. Ahora, en la Alemania nazi surge un problema. El líder, no sé si lo puedo nombrar acá por la plataforma, Y todos nos decile el del entendemos, bigotito angosto. claro, ¿no? Por El la- bigotito. Nos entendemos todos, ¿no? Sí, Todos sabemos quién fue. Eh, Empieza a detectar un crecimiento peligroso de esta facción, este grupo tecnocrático dentro de la estructura de poder del partido. Entonces ordena desarmarlo. La realidad es que se desarmó en forma formal, pero en la práctica, en la realidad, siguieron operando y siguieron midiendo y experimentando, digamos, con su sistema, con su ideología, con su doctrina. Tanto es así que está documentado que tras la caída del régimen, la facción, la franquicia alemana, él, recomienda quiénes son los científicos que eh, debían evitar los juicios de Nuremberg y ser llevados a los triunfadores de la guerra, ¿no? A los Estados Unidos. Claro. A través de la famosa operación Paperclip. Esto está todo documentado, lo pueden buscar, la relación entre la tecnocracia. Hay un libro alemán que me resulta imposible de reproducir el título, pero bueno, después en los comentarios lo puedo copiar. Está documentado cómo fue una selección a dedo de quienes tenían que eh, salvarse, digamos, del juzgamiento por los crímenes de guerra. Ahora, eh, todo esto que estoy contando en los Estados Unidos y en Canadá, donde, repito, la franquicia era la más importante del mundo, se empezó a ver mal en los ojos de la opinión pública la afiliación de esta gente con el régimen nazi. Paréntesis, volviendo al paradigma de la época. Recordemos que el señor del bigotito fue persona del año de la revista Time. O sea, Ni las hablar. ideas, claro, las ideas fascistas gozaban de una popularidad bastante importante.
Sí, sí, en lo el... que lamentablemente los pobres yanquis no sabían era que este tipo había reconstruido un país con la plata de ellos, ¿no? Pero bueno, eso, eso es un tema para otro video. Totalmente, pero vas a ver que está relacionado con esto. Ahora, esa percepción, por un lado, de que el capitalismo en realidad no había muerto, por el otro lado, de que están demasiado afiliados y se parecen demasiado al enemigo, llevó que en Estados Unidos desapareciera paulatinamente el grupo. En cambio, en Canadá fue declarado actividad subversiva, fue prohibido y perseguido por el Estado. Ahí es cuando es detenido Josh Halderman, me parece que el nombre, yo con los nombres no, que es el abuelo de Elon Musk. ¿Ok? Ahora, de los 40 a los 70, la tecnocracia, no hay nada. Directamente no hay ningún registro. Como dije antes, King Hubbard se separa del grupo, de Howard Scott no se sabe nada, eh, no, desaparece simplemente. Ahora, eh, reaparece en los 70, la década del 70. Y acá viene lo que dijiste vos de el dinero del financiamiento. Anthony Sutton, que lo nombré antes, autor de Wall Street y los bolcheviques eh, otro libro, Wall Street también y el nazismo, me parece que es. El título ahora se me va. Es un economista que documentó con mucha rigurosidad el financiamiento de la élite financiera estadounidense a tanto al comunismo bolchevique como al régimen alemán nazi. Ahora, Anthony Sutton eh, empieza a investigar, empieza a ver, hay muchos videos, inclusive en YouTube, de entrevistas, la relación de la Comisión Trilateral en muchos de los aspectos geopolíticos que se estaban dando. ¿Dónde está la conexión de todo esto? La Comisión Trilateral creada por David Rockefeller es co-creada por Zbigniew Brzezinski. Brzezinski es de la Universidad de Columbia, un tecnócrata, ¿no? Y esto está muy escondido, es el cofundador de la Comisión Trilateral, no es un miembro, un participante, es el cofundador. Y ahí es donde las ideas de la tecnocracia de la década del 30 son reformuladas por Brzezinski. Es difícil porque es un apellido polaco, es difícil de pronunciar, discúlpenme. Pero son reformuladas en un libro que se llama Entre dos eras, el rol de Estados Unidos en la era tecnotrónica. Cuando dice tecnotrónica está diciendo tecnocrática en realidad. Ahí es cuando renacen las ideas tecnocráticas. Y ahora sí con el financiamiento del billete pesado, ¿no? El billete global, elitista y demás. Repito, el mismo billete que financió, documentado por Anthony Sutton, la revolución comunista y el régimen nazi. Dos experimentos totalitarios y ahora estamos presenciando el cuarto, porque el tercero es el Partido Comunista Chino. Bueno, ahí dije hasta la década del 70. ¿Querés que avance o no quiero? Vos Estaría interrumpime. bueno, ¿sabes qué? Empezar a definir un poco, un Sí. poco mejor qué es, para que justamente cuando hables de los 70 para acá, que va a tener un poco más de sentido, cómo lo que sucede se va acatando a esa definición. Bueno, perfecto. Tengo que ser os voy a tratar, ¿no? De ser muy claro con, en definitiva, el sistema tecnocrático. Estamos hablando de una idea que propone literalmente esto, ¿no? Aunque les parezca absolutamente demencial, ¿no? Pero les pido que escuchen
y que piensen lo que está pasando en 2020 y lo que viene pasando desde hace tantos años, de a poquito, pasito a pasito. ¿Qué es lo que proponen? Proponen la creación de un territorio denominado tecnato. En ese territorio se registra toda la energía que se produce, ¿no? Vamos a un ejemplo, no sé, 1 millón de kilowatts, no sé, para ser claro Sí. y simple. Se produce 1 millón de kilowatts. Bueno, los encargados del gobierno, expertos científicos, emiten el Gobierno de equivalente, científicos, me hiciste- totalmente, totalmente. Dale. Después recordame esa frase porque quiero hacer un comentario. El gobierno de expertos emite una cantidad de dinero, de papel moneda, equivalente a esa energía generada, y eso se le asigna en forma proporcional, es decir, igualdad para todos, la redistribución de ingresos equitativa, se le asigna la misma porción a cada uno de los ciudadanos. Esos ciudadanos tienen libertad, entre comillas, para consumir ese dinero que le ha sido entregado, y cuando termina el ciclo, que ellos lo contaban por mes, cuando termina el ciclo ese dinero es esterilizado y se vuelve a calcular cuánta energía se puede producir y se vuelve a empezar el ciclo. Ahora, por supuesto que los expertos deciden específicamente qué es lo que se produce, qué es lo que se consume, qué es lo que va a estar en la oferta, cuál va a ser la demanda. Absolutamente todo está controlado y planificado por los expertos. Claro, le dejan a la gente una libertad para, dentro de lo que el experto decide que se va a producir, se consuma. ¿Ok? Todo esto con el eh, directo objetivo de optimizar de los recursos, terminar con cualquier tipo de desperdicio de recursos, de lo que sea, optimizar y, digamos, alinear la economía con el medio ambiente. Esa es la idea tecnocrática. De ahí, eh, o sea, ese es el núcleo. Fíjense la cantidad de derivaciones y cómo lo estamos viendo en el mundo de hoy, que se está avanzando hacia esa idea. Para ser claro, y después lo podemos profundizar, cuando se habla de desarrollo sostenible, cuando se habla de resiliencia, cuando se habla de capitalismo verde, de New Green Deal, o como dice Alexandra Ocasio-Cortez, se está hablando de esto, que los recursos sean decididos, planificados por una élite escudada en el criterio de la ciencia de ellos, eh, en nombre de la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades y todo eso. ¿Vos ves alguna similitud de esto también con la forma en que trabaja el Bitcoin? Es una muy buena pregunta esa. Mirá, yo durante mucho tiempo tuve dos temas con las criptomonedas. Por un lado tengo la clara idea de que el sistema monetario, como está planteado, evidentemente tiene una fecha de caducidad. Es imposible lo que están haciendo, ¿no? Crisis tras crisis para ir simplemente arrastrando y tratando de sobrevivir el sistema hasta que llegue esa hora del gran reinicio al sistema Claro. monetario, ¿no? El Creo reemplazo del igual sistema económico. que es intencional. O sea, si bien es cierto que el sistema no es perfecto y creo que de todas maneras hay un esfuerzo por pudrirlo más rápido de lo que se caería solo. ¿No? Yo lo que creo que el sistema es insostenible como está planteado. Y creo que lo tiene muy claro la gente que está empujando esta agenda. Y te explico por qué.
Porque como dije antes, la principal mano que se ve siempre es la de los Rockefeller. Un imperio petrolero, pero también un imperio financiero. Y vos podés detectar históricamente cuando sale el dólar del patrón oro ficticio que había en la década del 70, porque ya era incontenible, era demasiado evidente la emisión respecto a las reservas de oro, cuando se rompe el acuerdo de Bretton Woods, es donde nacen la Comisión Trilateral, donde nace el Foro Económico Mundial, donde se le empieza a empujar, por ejemplo, a la tecnocracia como sistema sustitutivo del capitalismo basado en libre intercambio en moneda. ¿Ok? Entonces, si vos sos Por eso hay que cambiar la perspectiva para esto, hay que ponerse en el lugar de esta gente. Si vos sos el que maneja la Reserva Federal, si vos sos el que influye en el Banco Central Europeo, evidentemente tenés un conocimiento, tenés una claridad de lo que está pasando muchísimo más profunda que John o que Nicolás. Muchísimo. Entonces te vas preparando y a mí, por la investigación, por lo que he hecho, me marca la década del 70 como el punto de inflexión, donde empezaron a diagramar y a llevar a la opinión pública, llevar al inconsciente colectivo, si puedo definirlo así, esta idea de sustentabilidad. Con el enfriamiento climático en ese momento, con el calentamiento climático Sí, después, ahora con... perdona que te interrumpa, ¿no fue por ahí la primera conferencia sobre población no me acuerdo si fue en el Cairo o fue, no fue por ahí que hubo, fue la primera vez que empezaron a tratar el tema del planeta sobrepoblado? En la década del 70 encontrás todo. El Club de Roma, Conferencia sobre la Población, eh, la iniciativa financiada por Ted Turner en la ONU, bueno, eso es principios de los 80, pero bueno, estamos, digamos, en la misma época. Eh, Todo está ahí. El Club de Roma, su primera reunión, es hecha en una propiedad de los Rockefeller. O sea, si vos sos el dueño de la máquina de hacer alquimia, dinero de la nada, y sabés que esa máquina de alquimia tiene una fecha de vencimiento, pero también sabés el valor de los recursos por el pasado petrolero, qué importante es crear y moldear y direccionar la economía global hacia los recursos, siendo vos quien los manejás. Ni Y hablar. esto, para mí, lo que estamos viendo, una transferencia notable de recursos de un lado al otro, en nombre de el calentamiento, el enfriamiento, el cambio y Greta Sí, sí, Thunberg. lo venimos viendo hace rato con no solo con el agua, sino con las tierras este, cultivables digo, bueno, ni hablar que los países que tienen minería importante ya lo están viendo hace rato, ¿no? Acá en Uruguay justo no es uno de los temas que más tengamos. Pero sí, sí se ve eso, ¿no? Cómo vamos perdiendo acá sobre todo el agua. eh, y bueno, mientras tanto, nada, la derecha obviamente no hace nada y la izquierda se queja un poquito para las cámaras y eso es todo, pero sí, han vendido todo, de eso no hay duda. Mirá, llegamos en el transcurso histórico a la década del 70, más o menos, en principio de los 80. Por ejemplo, el término desarrollo sostenible lo populariza Gro Harlem Brundtland, ex primera ministro de Noruega, a través del libro Nuestro futuro común, que es la base de lo que sería la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, donde nace la Agenda 21, que después sería la Agenda 2030. Gro Harlem Brundtland, un difícil nombre noruego, miembro de la Comisión Trilateral. Ahora, vos fíjate, me dijiste la Perdona, derecha, tal y vez sí, una pequeña pausita. Para los que no estén al tanto, ¿qué es la Comisión Trilateral? la Comisión Trilateral es un grupo de presión, podemos definirlo, me cuesta realmente definirlo, grupo de presión, think tank, sociedad secreta, sociedad discreta, me cuesta realmente definirlo, Sí.
porque hay digamos, unos objetivos y una imagen pública, pero es difícil, realmente hay que ser muy ingenuo para pensar que no hay otra cosa detrás. Eh, hay, dentro de la cantidad de think tanks y grupos de presión que hay en el mundo, financiados principalmente por esta gente, Rothschild, Rockefeller, de vuelta, la obra de Anthony Sutton es fundamental en esto. Él habla mucho de Skull and Bones, Sociedad Secreta Norteamericana, vinculando todo. Los remito a la obra de Anthony Sutton. Eh, eh, digamos, por un lado está el Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR, y por el otro lado aparece la Comisión Trilateral. La Comisión Trilateral es fundada en forma posterior y daría la impresión, por los miembros, por la gente que participa, que tiene un vínculo más estrecho con la élite. Daría la impresión, porque está más compuesta por financistas globales, está compuesta por gente no tan vinculada a, digamos, a la política visible. Pero es una organización, insisto, con el carácter, no tengamos miedo de decir las cosas como son, el carácter secreto, ¿no? Son muchas veces funcionarios públicos, muchas veces políticos que están reunidos por su rol de políticos elegidos para ser representantes del pueblo en secreto, con gente que después tendrán, evidentemente, conflictos de intereses. De este grupo, la Comisión Trilateral, que sale, o sea, surge, eh, Rockefeller lo piensa en respuesta al grupo Bilderberg. ¿Por qué? Porque en Bilderberg no se aceptaban miembros de Asia. Rockefeller, en ese momento, ¿no? Estoy hablando de década del 70. Rockefeller, en respuesta, crea la Comisión Trilateral, decidiendo que va a ser formada e integrada por 100 miembros norteamericanos, 100 miembros europeos y 100 miembros japoneses. Ahora, el objetivo declarado de la Comisión Trilateral es la instauración de un nuevo sistema económico mundial, un nuevo orden económico mundial. Entonces, de vuelta un poco a lo que dije antes, si tenés una claridad en que la riqueza no está en el medio de intercambio que es el papel, sino que la riqueza está en la tierra, está en los recursos, qué conveniente una doctrina caída en desuso que se trata y se vincula a atar a la economía de esos recursos. Desde ahí, la Comisión Trilateral ha tenido una influencia tremenda. Anthony Sutton y Patrick Wood, los dos coautores de Trilaterals over Washington, donde documentan en la década del 80 la profunda, profunda influencia de la Comisión Trilateral en el poder ejecutivo, no en el legislativo ni en el judicial, en el poder ejecutivo de los Estados Unidos, prácticamente denunciando que desde la presidencia de Jimmy Carter para acá no hubo un solo gobierno norteamericano que no esté colmado de trilaterales. Para dar un ejemplo, la presidencia de Jimmy Carter, que es donde se arranca esto, en la década de fines de los 70, Brzezinski, el que nombré tecnócrata, cofundador de la trilateral, se jactaba en público de haber sido quien eligió que Jimmy Carter fuera el candidato demócrata para las elecciones. Y luego se verificó que el 36% de los miembros de la Comisión Trilateral eran parte del poder ejecutivo del presidente, que en ese momento no tenía la extensión de personal que tiene ahora, o sea, una influencia notable. Miembros de la Comisión Trilateral, George Bush, padre, Bill Clinton, Barack Obama, Dick Cheney, ¿se acuerdan del vicepresidente? Cheney. No me consta, no sé, de la actual presidencia si Biden está, pero bueno, he establecido nombres bastante pesados, ¿no? Sí, aparte digo, Y de distintas ramas ideológicas. ¿Okay?
Que Lo que esto, pasa perdóname que te que interrumpa. creo que tiene que ver mucho con la filosofía. A ver, yo por ejemplo soy cristiano em, y veo que en el mundo actual los dioses son otros. Creo que el dios razón o el dios ciencia es el que predomina hoy en día, pero es como decís, es la ciencia que digo yo, ¿no? La ciencia que se me antoja a mí. Entonces, a medida de que vamos tomando a la ciencia o a la razón como el dios supremo, eh, podés tener, por supuesto, personas de varias ideologías, pero que se tienen que atener a lo que dice la ciencia, porque la ciencia es incuestionable, ¿no? Me hace acordar a la película aquella muy buena de Will Smith, que se llama iRobot, aquella que aparecía en un montón de robots y él después iba y destruía el núcleo ahí, el procesador principal, y que mientras se destruía decía, mi lógica es innegable. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque, bueno, la lógica era matemáticamente perfecta, la lógica de este aparato. Y bueno, lo damos por hecho así, al punto de que, digo, no, es como incuestionable y sos un anticientífico si no estás de acuerdo con las versiones de la ciencia que ellos proponen. Y callate porque vos no sos un experto y el experto es aquel que está sentado frente a una computadora leyendo un PDF y que por más que hizo una carrera no le sirvió para nada porque se dedica a hacer caso a lo que le mandan decir de arriba. Y también tenés estas organizaciones supragubernamentales que gobiernan todo lleno de personas puestas a recontradedo porque nadie las votó, ¿no? Porque si vamos a lo que es, nadie votó a Tedros Adrañón para que sea presidente de la OMS, ni bueno, a quienes sean presidentes de las distintas organizaciones. Entonces también como que de a poquito nos fueron atando para que no tengamos mucha más vuelta ni se pueda opinar mucho al respecto, ¿no? Eh, o sea, en eso lo hicieron muy bien, porque se apoyaron en algo que supuestamente no se puede cuestionar y que no admite opiniones, sino que bueno, es ciencia, punto, no se habla más. Sí, yo coincido con vos. Mirá, respecto a los políticos, así en general, fíjate una cosa. El presidente de Estados Unidos, sea Biden, sea Trump, sea el quien sea, ¿tiene el poder para frenar la economía mundial? No, la verdad que no. ¿El Xi Jinping tiene el poder para frenar la economía mundial? Bueno, partiendo de la base de que ellos no son quienes imprimen sus propias monedas, no tienen poder ni siquiera sobre su propio país, ¿no? Que fue lo que quiso hacer Abraham Lincoln y le costó la vida, ¿no? El famoso luchador por los derechos de los esclavos, que mentira, no tiene nada que ver, el tipo, él mismo dijo que él todo bien, pero le importaban un bledo de los esclavos. El problema que tuvo fue el tema de que justamente quiso quitarle a la Reserva Federal el poder de imprimir moneda y dárselo al pueblo, según él, ¿no? Igual, pero en fin. Eh, a partir de ahí, sos boleta, digo, no hay vuelta que darle. Si vos no podés controlar tu propia moneda, vos estás a merced de lo que se le cante al que la controla. Bueno, o sea, redondeando lo que dije antes, no hay ningún presidente de ningún Estado-nación que tenga el poder para frenar la economía global, para destruir la globalización. Ninguno, ninguno. China lo puede ralentizar, puede causar problemas en la cadena de suministro, pero no la puede frenar, no la puede destruir. Ahora, estos organismos tienen el poder y lo han hecho, ¿ok? Porque las recomendaciones de estos organismos se han llevado adelante con algunos matices, pero prácticamente de la misma forma en todos los países del mundo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Les recomiendo a los que estén viendo este video que busquen en internet, en YouTube está, el discurso que da Boris Johnson en septiembre del 2019 en las Naciones Unidas. Boris Johnson, ahí tenés un ejemplo, Brexit y demás, antiglobalista, después tiene una transformación y se alinea perfectamente a las directivas las recomendaciones, digamos, de estos grupos de poder. Los políticos, vistos desde el punto de vista
de ellos, de los incentivos y la supervivencia, digamos, el incentivo de la carrera política, luego de acceder al poder en sus países, ¿qué tienen? Los organismos multinacionales, multilaterales. Eh, entonces, me parece lamentablemente muy claro la farsa en la que se convierte la representación. Pues fíjate el ejemplo de esta semana, lo que pasó con Emmanuel Macron. Emmanuel Macron diciendo que él va a determinar quién es ciudadano y quién no es ciudadano. ¿Dónde está la democracia ahí? ¿Dónde está la libertad ahí? Eso es Sí, o sea, es tiranía, un régimen nacional socialista. Es más o totalmente. menos lo mismo. Totalmente, y hay que tener en cuenta, respecto a la tecnocracia, lo que dije, que ellos no constituyen un sistema político, es económico. Les da igual el sistema político. Claramente se sienten más cómodos con un sistema de corte autoritario. Sin duda. Ahora, en todos los papers modernos de corte tecnocrático, que hay mucho en el Foro Económico Mundial, siempre se refieren a lo mismo, el fracaso de la democracia liberal. ¿Y ellos a qué se refieren con eso? Al fracaso de la división de poderes, al fracaso del modelo basado en los derechos individuales y la igualdad ante la ley, y se refieren al fracaso de la representación política. Acá hay algo que no mencioné. China. En la década del 80, cuando Deng Xiaoping eh, inicia la apertura, digamos, la transformación hacia una economía más de mercado, hay un dato clave. Quien va a asesorar a Deng Xiaoping es Zbigniew Brzezinski. Es la comisión trilateral los que van a hacer el asesoramiento. Esto está documentado. Hay recortes de diarios, hay fotos de Deng Xiaoping dándose la mano con Brzezinski. Un tipo, Brzezinski, que detestaba el capitalismo, no fue a enseñarles el libre mercado. ¿Qué fue a enseñarles? Tecnocracia. China está reconocida por todos los analistas políticos, por todos los politólogos, como una tecnocracia moderna. El modelo es China, un modelo que nosotros, acá en el mundo occidental, conocemos muy poco realmente. Un modelo que tiene democracia representativa a nivel municipal y luego se va formando un comité de expertos que van diseñando las políticas y demás. Sí, sí, digo, Ahí, aparte se ha demostrado en la forma en la que se ha ido desarrollando, como el famoso no sé si es plan o de los 1000 talentos, de los que se habla de China, ¿no? Como ellos siempre han estado detrás de los intelectuales y las personas más capacitadas en distintas ramas de la ciencia para poder este, según ellos, mejorarse a sí mismos, aunque sabemos que en realidad ha sido más que nada para espiar a otros países y para robar tecnología, ¿no? Y como decís, el modelo chino, la gente dice, bueno, sí, es socialista, es comunista, pero es capitalista en un poquito y es una tecnocracia. es una tecnocracia, efectivamente. Fíjate, esto lo menciono en el video mío. El primer banco en el extranjero que representa al gobierno chino es el Banco de Rockefeller. O sea, es tal la influencia que hubo, o sea, ¿qué decimos hoy? El milagro económico chino, la tecnología, que esto y lo otro. No, hubo una transferencia de tecnología hacia el gobierno chino. China se convirtió en un gran tablero, una gran pizarra para que experimenten. Por eso dije, el tercer experimento tecnocrático fue China. El primero fue el comunismo, el segundo el nazismo, el tercero es China y el cuarto es el gobierno global. Eh, fíjate, mencioné varias cosas ahí respecto a eh, la democracia, cómo escriben, cómo determinan. En un video que hoy terminan, justo antes que empecemos nosotros, terminé de grabar, eh, profundizo mucho sobre esto, ¿no? La referencia que hacen a la necesidad de un nuevo contrato social.
desde el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas y demás. ¿Y qué es este concepto de nuevo contrato social? La necesidad de el hombre nuevo, un hombre con una solidaridad, con unos valores marcados, eh, digamos, planificados desde esta élite, basados en el bien común y basados en los recursos, en el desarrollo sostenible. Como vos sabés, como sabe la audiencia, todos estos experimentos colectivistas que se basan en el bien común terminan siempre en lo mismo. Una élite ejerciendo el poder y subyugando, sometiendo a todo el resto de la población. Es una gran farsa lo que dicen. Te hacen ser caritativo a punta de pistola. Totalmente. Y ahora lo llevo a esto que dijiste de la ciencia. A ver, es cierto, lo toman como una religión, un dogma, una verdad revelada, lo que dice la ciencia. Y esta gente, los expertos, cumplen la función prácticamente de sacerdotes, ¿no? Mensajeros transmisores del mensaje de la ciencia. Pero como bien señalaste, como bien dijimos, es la ciencia que ellos eligen. Eso no es ciencia. Eso es fanatismo, es dogma, es manipulación. Es como el calentamiento global. Hay miles y miles de científicos que lo refutan y con muchísimos argumentos, con muchísimas pruebas. Prácticamente en una sociedad normal no se hablaría más de cambio climático o de calentamiento, ¿no? Porque la temperatura no es algo fijo, está siempre en cambio. Respecto a esta idea de sostenibilidad y esto y lo otro, tampoco. O con lo que ha pasado, tampoco se hablaría, porque hay mucha evidencia de que no es como han dicho. Te voy a poner un ejemplo y así no acaparo la charla. Hay un tipo con el que yo me he centrado, Neil Ferguson. Neil Ferguson es el muchacho que hizo el modelo del Imperial College de Londres, que dijo que esto que está pasando iba a ser peor que la crisis, estoy hablando de YouTube Friendly, entiéndanme, que la crisis de 1918 de España, española. ¿Ok? ¿Se me entendió? Es el muchacho que hizo ese modelo computarizado, la ciencia. Ahora, ¿se cumplió lo que dijo Neil Ferguson? No. Neil Ferguson erró, pero no por... erró por miles, por millones de cifras, ¿no? de casualidades, fatalidades. Ahora, Neil Ferguson no solo erró esto, erró la del 2009, erró los modelos de cambio climático, erró hace 20 años que no pega una Neil Ferguson. ¿Y Neil Ferguson es la ciencia? ¿Es el experto? No, se elige a dedo quién es el experto para que siga una narrativa que estamos empujando. Es así Sí, de sí, lo sencillo. hemos visto aparte, por ejemplo, lo vimos hace un par de años con el tema de la ley del aborto. Se pronosticaban que se hacían 800 millones de abortos por minuto y después, sí, sí, por supuesto. Además, como vos decías, esto del cambio climático y todo eso viene ya hace muchos años. O sea, hace años que la Tierra se tendría que haber quemado, congelado y vuelto a descongelar otra vez. Yo me acuerdo cuando era chico, le daban con lo de la capa de ozono y dale con la capa de ozono y el Capitán Planeta y toda la historia. Y ahora no sé, como que ya no es trending, no sé qué onda. Y así, cada tanto va cambiando. Y bueno, ahora cada vez que pase algo es por el cambio climático. Es más, hace un par de semanas, tal vez tirando meses, se dio el primer diagnóstico en Canadá para variar de un paciente diagnosticado con enfermedad de cambio climático. O sea, Sí, eh, leí algo, sí. sí, sí, dolor de cabeza, un poco de mareo, ya te diagnosticamos con la nueva enfermedad. Claro, pero es importante esto. Mirá, voy a tratar de ser claro. Yo hice un video hace poco, que YouTube me lo sacó,
me aplicó una sanción, hasta esta semana no puedo subir contenido, ahora lo volveré a hacer, donde pongo declaraciones del tipo que descubrió la técnica, él solo no, pero uno de los que descubrieron la técnica que se está aplicando ahora en los, ¿no? Test. ¿Me entienden? Sí, sí. Ahora, ese tipo ha dicho un montón de cosas que se están verificando y se ha atacado a la personalidad, se ha atacado los intereses económicos y esto y lo otro, pero nunca se ha dicho sobre la ciencia, sobre lo que él está diciendo científico, ¿no? Ahora, esta semana este doctor Malone dio una entrevista con Joe Rogan, ¿no? E hizo una mención a la teoría de un psicólogo belga sobre la formación de psicosis grupal en masa. Luego de que explicó la teoría del psicólogo belga, lo removieron de todas las redes sociales. Ahora vos fíjate, metió el dedo en la llaga. Al algoritmo, digamos, no le molestaba del todo lo que decía sobre los tónicos y demás. Le molestó que diga la de manipulación psicológica. ¿A qué voy con esto? Eh, Hay un eterno conflicto entre libertad y seguridad. Si el Estado, el establishment, el poder se pone en un lugar de protector de absolutamente todo, ¿no? De un resfrío, si todos nosotros pasamos a ser una amenaza potencial que ese Estado vigilante y protector debe monitorear y controlar, digamos las cosas como son, la libertad se acabó. Porque en nombre de eso no hay límites. Te Hoy, mantendré seguro y te mataré si es necesario para lograrlo. hoy es el resfrío, mañana va a ser el oso polar. A ver, ¿no están Mastercard, colaborador destacado del Foro Económico Mundial, no acaba de sacar una tarjeta de crédito que monitorea las emisiones de carbono? La idea tecnocrática. Eh, a ver, esto, hay un discurso de Christine Lagarde en el año 2015, me parece, en Singapur, donde lo explica claramente. La persona que come brócoli no tiene por qué pagar la misma tasa de interés que el que come pizza, ¿no? Le está diciendo con todas las letras. Lo próximo que se viene es el condicionamiento conductual, ¿no? El sistema de crédito social y demás. Eh, Creo que estamos en un lugar muy, muy, muy peligroso. Yo, vos sabés que tengo una visión más liberal radical, más anti-Estado, y creo que en última instancia, de lo que estamos hablando acá, es de terminar con el concepto de derecho natural. ¿Qué es esto? Bueno, vos me dijiste que conocés de religión, que sos católico, ¿no? Hay una visión Cristiano, no tomista, católico. cristiana, Mm. hay una visión tomista del derecho natural, yo tengo una visión más racionalista del derecho natural, pero básicamente para el caso es lo mismo. Que las personas, los seres humanos, tienen derecho ex ante, anteriores al derecho positivo legislado. Si vos negás esa realidad, listo. Si no tenés derechos inherentes a la persona humana y los derechos solamente te los da el Estado, estamos condenados. Y recordá lo que dije sobre el Foro Económico Mundial y el nuevo contrato social. Dicen, el modelo de democracia liberal está terminado. Hoy lo hice en un video, específicamente dicen, la idea de derechos individuales está terminada. Lo principal es el bien común. Y en nombre del bien común, a ver, ya pasó en Alemania todos estos experimentos que dijimos. En nombre del bien común van a salir mañana con antorchas a perseguir a- al que no obedezca. Sí, tal cual. Bueno, justamente estábamos hablando de Macron, que es un ejemplo claro.
Seguramente es una persona que no he investigado nunca, pero debe tener un montón de secretos turbios también, porque son todos así. No rescatas a uno. Em, pero sí, no es la primera vez que se acusa a una minoría de los problemas de la mayoría. Em, en el canal tuve el gusto de entrevistar a una sobreviviente de los campos de concentración comunistas, una señora que ya está cerca de los 90 años, y ella me contaba cómo, bueno, ella decía, esto que estamos viviendo hoy, yo ya lo viví cuando era una niña, y lo peor de todo es que la gente, el público en general, era apático a la situación. Ella decía, nuestros vecinos, con los que nos llevamos bien toda la vida, no salieron a defendernos cuando vinieron los comunistas a buscarnos, porque nuestros antepasados eran alemanes, y bueno, Alemania había perdido la guerra y ahora se estaba haciendo una limpieza de alemanes por toda Europa, ¿no? Y ese es el problema también grande que tenemos, digo, no solo que luchamos contra esa pequeña minoría poderosa, sino que luchamos contra la mayoría de borregos idiotas que siguen a todo esto. Para ir cerrando, me gustaría, ya tipo como para que quede para que otro día va a haber otro video sobre el tema, que vos puedas mencionar una lista así nomás, y el que lo quiera buscar que lo busque por su cuenta por mientras, de aquellas cosas donde vos ves que ahí está puesta la semillita de la tecnocracia, ¿no? En tendencias o modas o cosas que vos veas que se proponen hoy en día, o filosofías de vida o lo que sea. Bueno, creo que es muy importante, supongo que los que estén viendo el video alguna vez lo habrán hecho, habrán entrado a la página del Foro Económico Mundial y ahí tienen un diagrama que prácticamente abarca la vida entera. Un diagrama de planificación sobre por lo menos 70 elementos. Es una cosa que algún día valdría la pena hacer un video exclusivo de ese diagrama, ¿no? Tienen planificado, pensado absolutamente todos los aspectos de la vida. La tecnocracia, a mi entender, partiendo del punto de vista de que se considera, se define a sí misma desde 1938 como la ciencia de la ingeniería social y a la sociedad la ven como un problema de ingeniería que hay que resolver, la, lo que estamos viendo respecto al transhumanismo me parece prácticamente la decantación del futuro de la tecnocracia. Como una vez que esté establecido este tipo de sistema, lo próximo es el hombre y la fusión con la máquina, ¿no? Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, él habla de la fusión de la identidad biológica, la identidad física y la tecnología. El libro más relevante realmente de Klaus Schwab no es el del Gran Reinicio, no es el nuevo de la Gran Narrativa, es el de la Cuarta Revolución Industrial, porque esa es la tecnocracia, la agenda de la tecnocracia. Entonces, todo lo referente a transhumanismo, ojo, yo amo la tecnología, ¿eh? Soy tecnófilo total. La tecnología es neutra, es una herramienta. El hombre es el que la usa para el bien o para el mal. Todo lo relacionado con transhumanismo hay que prestar atención. Todo lo relacionado, atento, no con la terapia que estamos viendo ahora, sino con CRISPR, que es la modificación directa del ADN, es transhumanismo. Y pueden verlo de vuelta en el Foro Económico Mundial, que hay un avance notable en la tecnología CRISPR, experimentada en China, en contra de todas las leyes de bioética que existen en el mundo. ¿Ok? China es el playground de la tecnocracia. Sí, ni hablar. Smart Cities. Smart Cities, Smart Grid, eh, todo refiere a lo mismo. Inteligencia de datos, inteligencia artificial, Big Data, perdón, inteligencia artificial,
Blockchain, antes no mencionamos lo de las criptomonedas, no lo profundizamos, no mencioné, hay cosas muy importantes ahí. Eh, la mano de esta gente está metida en todas partes, literalmente, literalmente. Creo que es simplemente cambiar la óptica, descubrir. Por eso le agradezco muchísimo a Nicolás Moraz, públicamente acá lo hago, y también lo voy a hacer en mi canal, le agradezco muchísimo, porque él reconoció el valor de la información y ayudó a que la información llegue. Por eso hablo con vos, hablo con el que sea, porque esta información tiene que llegar. Mientras más gente reconozca las ideas, la doctrina, el plan queda más en evidencia. Y así lo podemos, no te voy a mentir, no sé si lo podemos combatir, pero al menos resistir. Sin duda, digo, creo que todas estas cosas que van pasando pasan y son tal vez poderes mayores que los que nosotros tenemos, pero lo que sí podemos hacer es demorarlos, demorarlos y demorarlos y demorarlos. A ver, justamente que citábamos a Macron, si no hubieran habido las manifestaciones que han habido en su contra, y las que seguramente estarán habiendo ahora mismo en este instante o en estos próximos días. Ya hace rato que estaba todo, digo, ni hablar. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es militar estas causas de forma activa y no de aquí a 3 fines de semana. Vemos que, digo, son cosas que esta gente está trabajando no solo constantemente, sino hace años. Y necesitamos hacer una desintoxicación también de la mente, porque la conquista cultural en este aspecto ya está metida hace rato en la gente. Como hablábamos hoy, o sea, ya la gente toma los temas referidos a la ciencia son verdades absolutas e incuestionables, ni siquiera por la misma ciencia. Entonces, nosotros tenemos que tener como punto de referencia algo como el liberalismo, algún tipo de libertad. Si no tenés, bueno, justamente aquellos que son cristianos, por ejemplo, a ver, el Evangelio no es obligatorio. Tal vez cuando estemos hablando de la ley de Moisés, un poco más atrás, la cosa era distinta. Pero el Evangelio cristianismo, lo que es cristianismo, no es obligatorio. Entonces, el socialismo copió cosas, ¿no? Copió cosas como la caridad, como el ayudar al prójimo y todo lo demás. Pero, ¿qué valor tiene si te están obligando? Entonces, no pensemos de que estamos haciendo una buena acción solo porque alguien que piensa por nosotros nos da órdenes y nosotros las vamos a cumplir y ciegamente las cosas van a transformarse en una maravilla. Digo, si no pasó con los demás modelos, no va a pasar con el modelo tecnocrático tampoco. Entonces, nada, los que están viendo, comiencen a difundirlo. Primero tenemos que saber que existe. La mayoría de la gente nunca escuchó esta palabra. Yo no la había escuchado hasta que hasta que vos la nombraste en el video. Si bien veía todos los efectos y todas las cosas que cómo lo estaban haciendo, me faltaba la definición, ¿no? Me faltaba el diccionario en eso. Entonces, una vez que la reconozcamos, empecemos a denunciarla por todas partes para que la gente se entere y empiece a ver cómo de a poquito, digo, aparte yo me parece hasta es de locos, ¿no? Porque hace unos años uno se reiría de las personas que vieron la película de Matrix, la uno, que es la única que está pasable, y se la creyeron, y uno decía, ah, qué idiotas, mira cómo se creyeron, es una película, amigo, es ficción, esto no va a pasar jamás, es imposible. Y hoy en día estamos a un ratito de eso porque la mayoría de las tecnologías para lograrlo se han desarrollado o están en desarrollo. Entonces, no sé si tal vez el que escribió Matrix era un tecnocrático, pero si no anduvo ahí. Y sepamos también reconocer, como dice Aldous Huxley en su libro, cuando nos están quitando las libertades antiguas y dándonos otras libertades nuevas que no tienen valor ninguno. Coincido plenamente. Yo soy un fan soy un cinéfilo, me encanta la saga de Matrix. Te tengo que reconocer que cuando, cuando descubrí el tema de la tecnocracia, lo primero que pensé fue en Matrix. Dije, Es tal cual. y también la nueva, la 4.
eh, marca un punto, ¿no? Puede ser una película fallida, a algunos les gusta, a otros no, pero marca algo. ¿Y qué hizo la sociedad conociendo la Matrix? La convirtió en un videojuego, ¿ok? Lo, lo convirtió en otra Matrix más, otro método más de adormecer la conciencia humana. Yo, en mi visión personal, eh, creo que estamos en un punto donde, como marcan Hubble respecto a la resistencia al régimen soviético, donde es necesaria la formación de estructuras subterráneas. ¿Qué quiero decir con esto? Empezar a conectar con la gente que piensa igual. Y a partir de ahí formar grupos para extender la divulgación. Porque hay mucha gente que está dormida a través, lo que dijo Matías Desmet, que fue censurado de de Malone, a través de la formación de psicosis en masa, desde la emisión de información falsa, vamos a decirlo con todas las letras, información falsa, modelos equivocados, se indujo a un estado generalizado, colectivo, de ansiedad, nerviosismo, estrés y en última instancia psicosis. Es así. Entonces hay que ayudar, porque la gente que tenemos enfrente, que está, podemos decir, dormida, no es gente mala, es gente que está bajo la influencia de esta psicosis inducida a través de los medios de comunicación y las big tech. Ahora, hay que ayudar en lo posible. Hay gente que, parafraseando a Matrix, hay gente que no va a querer despertar, pero al que se pueda despertar, hay que despertarlo. Porque como dijiste vos, el despertar, el momento en que la gente hace clic y rompe con el estado de psicosis, el estado de ansiedad, es donde se cae el régimen. Es lo que pasó en Alemania, es lo que pasó en la Unión Soviética, es lo que va a pasar con esta moderna tecnocracia. Cuando la gente despierte y vea que está siendo llevada al matadero, porque, a ver, la tecnocracia ve al ser humano como un recurso que hay que gestionar, Exactamente. al que hay que identificar, al que hay que darle un código QR, al que hay que monitorear, al que hay que verificar su código genético. Sí, sí, somos ganado, justamente los que tanto, ¿no? Ves a tantos veganos y cosas de esas, luchadores de los derechos por los animales, pero quieren someter al ser humano a esto. Digo, es ridículo. Y justamente el argumento que usan es negar, en cierta manera, o minimizar el derecho natural. Entonces, en el momento en que todo es relativo, en el momento que toda la ética o la moral es relativa y simplemente el Estado o el experto o el tecnócrata dice lo que es lo bueno, lo justo, lo bello y lo malo, estamos perdidos, claramente. Muchas gracias, Nicolás, por tu tiempo. Vamos a tener otra charla de esto sin duda. Y esperamos a los que nos vean que compartan el video. Esto es un tema nuevo. Esperemos a que la gente se entere antes de que por allá salga alguna persona famosa o algo por el estilo a decirlo y ahí recién empiecen a prestar atención. Digo, lo importante es el mensaje, no el mensajero y lo que estamos compartiendo ahora, tenemos el privilegio de saberlo nosotros, entonces compartámoslo con los demás. Sí, o sea, coincido con lo que dijiste, lo importante es el mensaje, me da exactamente lo mismo. Es más, a la gente que está viendo, les recomiendo que vayan a ver la obra de Patrick Wood. Technocracy.news, la página de internet, tiene 2 libros, viene investigando esto hace 45 años. Va a ser muchísimo más completo y profundo de lo que yo pueda decir en 1 hora o 2 horas. Espectacular. Infórmense. Muy bien, gente, nos estamos viendo a la brevedad.
Y esperemos que este sea el comienzo de algo bueno. Vamos arriba. Buenas noches. Bueno.